En el mapa mundial, Rusia es el país más grande del planeta, extendiéndose a través de dos continentes, Europa y Asia. Pero pocos conocen que detrás de este inmenso territorio hay más de 1000 años de una historia turbulenta, llena de gloriosas victorias y tragedias sangrientas. Hoy seguiremos las huellas de la historia, explorando el viaje de Rusia desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una potencia del siglo XXI. La historia rusa no empezó en Moscú. De hecho, el primer nombre que resonó fue Rus de Kiev, un antiguo estado al sur. Los fundadores de este estado no fueron eslavos, sino vikingos del norte, conocidos como varegos. Siguieron rutas comerciales por grandes ríos y establecieron Kiev como el centro más próspero de Europa Oriental. En el año 988, el príncipe Vladimir el Grande adoptó el cristianismo ortodoxo del Imperio Bizantino, estableciendo así la base cultural y espiritual de Rusia. Rus de Kiev floreció rápidamente, convirtiéndose en un gran centro comercial, cultural y el primer orgullo del pueblo eslavo. Pero esa prosperidad no duraría mucho. La sombra de la guerra y destrucción se acercaba peligrosamente. En el siglo XIII, la mayor tragedia llegó a Rus de Kiev. El ejército mongol avanzaba desde el este. En 1240, la ciudad de Kiev quedó reducida a cenizas y la región cayó bajo dominio mongol durante casi 250 años. Pero en esa oscuridad, un pequeño principado al norte emergía silenciosamente. Moscú. En 1370, Dmitri Donskoi de Moscú logró lo imposible. Derrotó a los mongoles en la batalla de Kulikovo, dando esperanza a Rusia. Fue una victoria de fe, unidad y valor inquebrantable, abriendo un nuevo capítulo para Moscú y toda Rusia. En el siglo XVI, Moscú inició una nueva era. En 1547, Iván IV fue coronado, convirtiéndose en el primer zar ruso. La historia lo recuerda por otro nombre temible: Iván el Terrible. Iván expandió Rusia hacia el este, conquistando Siberia y subyugando Kazán y Astracán. Pero también estableció la Oprísnina, una brutal policía secreta que aterrorizó al país. Su reinado fue un símbolo de contradicciones, grandeza en conquistas y horror en tiranía doméstica. Tras siglos de caos interno, Rusia entró en una nueva edad de oro bajo Pedro el Grande. Subiendo al trono en 1682, inició reformas audaces y sin precedentes. Viajó por Europa aprendiendo tecnología militar, construcción naval y ciencias modernas. De regreso, transformó Rusia, modernizando el ejército, industria y sociedad según modelos occidentales. Su mayor logro fue fundar San Petersburgo, símbolo de la ambición rusa hacia el mundo exterior. En el siglo XVIII, Rusia alcanzó nuevas alturas de poder y gloria bajo el reinado de Catalina la Grande, la emperatriz más notable en la historia rusa. Ella no solo fue una líder brillante, sino también la arquitecta de la transformación de Rusia en el mayor imperio de Europa del Este. Bajo su mandato, Rusia expandió sus fronteras al máximo, conquistando Crimea y asegurando el control sobre el Mar Negro tras guerras feroces con el Imperio Otomano. Catalina fue también una gran promotora de la cultura, el arte y la ciencia, convirtiendo a San Petersburgo en un vibrante centro europeo de conocimiento y creatividad. El reinado de Catalina la Grande marcó la última brillante época dorada del Imperio ruso, antes de que las tormentas del siglo XX cambiaran para siempre su destino. Al inicio del siglo XX, el enorme imperio ruso comenzó a tambalearse, sacudido por la guerra, la pobreza y crecientes conflictos sociales. En 1917, dos revoluciones sucesivas destrozaron el antiguo mundo, cambiando para siempre el destino de Rusia. En febrero, la dinastía Romanov cayó tras más de 300 años de gobierno. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. Poco después, estalló la Revolución de Octubre, donde los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el control del país. El antiguo imperio ruso cayó, dando paso a un nuevo régimen, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Tras la muerte de Lenin en 1924, el poder pasó a manos de Stalin, una de las figuras más controvertidas de la historia humana. Bajo Stalin, la URSS se convirtió en una superpotencia industrial y militar, pero pagando un precio terrible: hambrunas, represión y purgas masivas. La Unión Soviética entró en la Guerra Fría, rivalizando con Estados Unidos y controlando medio mundo, dejando atrás profundas cicatrices de sacrificio y agotamiento. El siglo XX presenció la mayor confrontación geopolítica en la historia humana: la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Fue una guerra sin batallas directas, luchada con armas, inteligencia, tecnología y exploración espacial.
En 1961, la URSS impactó al mundo al enviar a Yuri Gagarin, el primer ser humano, al espacio. Sin embargo, detrás del esplendor, la Unión Soviética se debilitaba por enormes gastos militares y estancamiento económico. La guerra en Afganistán, iniciada en 1979, arrastró aún más a la URSS hacia una profunda crisis. El punto culminante llegó en 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró oficialmente, bajando la emblemática bandera roja del Kremlin. Tras la caída soviética, Rusia entró en la caótica y difícil década de los 90. La economía colapsó, la hiperinflación explotó, la corrupción proliferó y el crimen dominó las calles. A finales de 1999, un nuevo rostro emergió en la política rusa: Vladimir Putin. Bajo su liderazgo, Rusia comenzó a recuperarse, fortaleciendo su economía gracias a las exportaciones de petróleo y gas. Pero junto con esta recuperación vino una creciente restricción sobre la prensa, la oposición y las libertades políticas. Internacionalmente, Rusia reafirmó su poder militar, interviniendo en Georgia, Siria y especialmente en Ucrania. La Rusia moderna enfrenta un equilibrio entre el orgullo nacional y desafíos intensos en un mundo en constante cambio. La historia de Rusia es un viaje marcado por grandes contradicciones, gloria y tragedia, auge y caída, poder y sufrimiento. Durante más de 1000 años, Rusia se ha mantenido firme, formada por la resistencia, la lucha y un espíritu nacional inquebrantable. El pasado ya pasó. El presente es desafiante, y el futuro de Rusia sigue siendo una interrogante que el mundo observa atentamente.